Hola compañeros, ¿cómo les va? El día de hoy vamos a empezar con la última unidad del programa, la unidad 11, que se llama Antibióticos y Quimioterápicos. El día de hoy nada más vamos a dar la introducción a esta unidad, que es una unidad muy larga, o sea que no se emocionen mucho porque es larga y penosa. Vamos a tener más de un mes con esta unidad, pero hoy día nada más vamos a hablar de la introducción, que es muy breve, muy sencilla. Vamos a dar algunas definiciones que son importantes para entender luego cada uno de los grupos diferentes de antibióticos que hay en el mercado. Y vamos a hablar también del mecanismo de acción de los antibióticos. Y vamos a hablar también de los mecanismos de resistencia que tienen los microorganismos, las bacterias, para evitar el daño que le puedan producir los antibióticos. Bien, entonces en esta introducción breve a la unidad de antibióticos, vamos a empezar con las definiciones. ¿Cuál es la definición de antibiótico? Bueno, los antibióticos son sustancias químicas producidas por microorganismos, ya sean bacterias, hongos o actinomicetos, que se utilizan para eliminar o para evitar, detener el crecimiento de otros microorganismos infecciosos. Bueno, entonces la definición de antibióticos son sustancias químicas que producen microorganismos, ya sean bacterias, hongos o actinomicetos. Se habrán preguntado qué son los actinomicetos. Los actinomicetos, por su nombre, podría parecer que son hongos, pero no. Son bacterias filamentosas parecidas a los hongos. Cuando se empezaron a estudiar, se pensó que eran hongos y porque tenían estructuras filamentosas muy parecidas a las que tienen algunos hongos y por eso se les denominó actinomicetos, pero en realidad son bacterias filamentosas parecidas a los hongos, son bacterias gram negativas que crecen en el suelo, agua estancada, estiércol, etc. Y de cepas de actinomicetos se obtienen antibióticos muy importantes como los macrólidos, como la eritromicina, o aminoglucósidos como la gentamicina. Bien, vamos con la definición de quimioterápico. Bien, los quimioterápicos son compuestos obtenidos por el ser humano en el laboratorio, por síntesis química, que poseen actividad antimicrobiana. O sea que la definición de quimioterápico y antibiótico sería solamente el origen. El antibiótico es producido por microorganismos, el quimioterápico es sintetizado en el laboratorio por seres humanos. Entonces, los quimioterápicos son compuestos obtenidos por síntesis química que tienen actividad antimicrobiana. Los quimioterápicos tienen como finalidad ser tóxicos para el microorganismo patógeno, pero inofensivos para el huésped. Este último concepto es muy importante, se llama toxicidad selectiva, es decir, los antibióticos o los quimioterápicos tienen que ser tóxicos, dañinos para el microorganismo invasor, para el microorganismo infeccioso, pero tiene que ser inocuo, inofensivo para el ser humano o para el animalito en el cual queremos eliminar una infección. Y para terminar ya con este término de quimioterápico, ustedes van a relacionar inmediatamente este término con el cáncer. Con frecuencia se utiliza el término quimioterápico para referirse a aquellos fármacos que se utilizan en el tratamiento de enfermedades neoplásicas, es decir, del cáncer, pero originalmente no es así. El quimioterápico también puede ser un antibiótico, no necesariamente un medicamento que se utiliza para tratar el cáncer. Vamos con la siguiente definición, antimicrobiano. En general se utiliza este término para denominar a las sustancias producidas por microorganismos o que son sintetizadas químicamente por el hombre en un laboratorio, que en bajas concentraciones estas sustancias son capaces de inhibir e incluso destruir, eliminar a los microorganismos infecciosos, a los microorganismos patógenos, sin producir efectos tóxicos en el huésped. Igual volvemos a mencionar
el concepto de toxicidad selectiva. Como podemos ver, la definición de antimicrobianos, que se llama así a las sustancias producidas ya sea por microorganismos o sintetizadas de manera química en un laboratorio por el hombre, quiere decir que esta definición de antimicrobianos abarca tanto a los antibióticos como a los quimioterápicos. Vamos con la siguiente definición, antivirales. Los antivirales son compuestos que ejercen sus efectos mediante la inhibición de la replicación de los virus y no son eficaces mientras los virus se encuentran en estado latente. Recuerden que a los virus no se le consideran seres vivos, ya que solamente tienen actividad, alguna actividad apreciable, mientras están infectando una célula, ya sea procarionte como las bacterias o eucarionte como las células de mamíferos. Pero un virus, cuando está fuera de una célula, es como un material biológico inerte porque no se reproduce. El virus solamente tiene actividad cuando infecta una célula y utiliza su maquinaria genética para reproducir su cápsula de proteínas y replicar su propio material genético. Fuera de una célula, el virus viene a ser un material biológicamente inerte. Por eso los antivirales solamente son efectivos mientras estén infectando los virus a una célula huésped, que puede ser eucarionte, como las de mamíferos, o procariontes, como las de bacterias. Entonces ejercen sus efectos mediante la inhibición de la replicación del material genético de los virus. Vamos con la siguiente definición, antimicóticos. Bueno, esta es muy sencilla. Los antimicóticos son los fármacos que se utilizan para tratar las infecciones fúngicas, es decir, por hongos, o micóticas, también se le llama fúngicas o micóticas. Infecciones fúngicas o micóticas tanto superficiales como sistémicas, ya que ustedes conocen las epidermofitosis por hongos, las micosis de la piel, que son, digamos, patologías superficiales de la epidermis, pero también hay micosis sistémicas, como por ejemplo un paciente que ha estado cateterizado durante mucho tiempo puede adquirir una candidemia a través de ese catéter, que haya una infección por cándida que se transmita por toda la circulación sanguínea. Entonces, las infecciones micóticas son tanto superficiales como sistémicas. Luego tenemos la definición de antiparasitarios. Bueno, los antiparasitarios son aquellos fármacos que se utilizan para tratar las infecciones y enfermedades parasitarias, y estos antiparasitarios se dividen en antiparasitarios internos, que están elaborados contra protozoarios y helmintos, protozoarios como la ameba histolítica, que es la que provoca las típicas amebiasis, y helmintos, que se le llaman así al filum de los gusanos, donde tenemos los nemátodos, que son los gusanos redondos como Ascaris lumbricoides, o los gusanos planos, que son conocidos como el filum platelmintes, y aquí se encuentran los tremátodos y los céstodos. Los céstodos como la conocida Taenia solium o lombriz solitaria, que bueno, es un parásito intestinal en el ser humano y otros mamíferos. Y también hay antiparasitarios externos, elaborados exclusivamente para combatir artrópodos, parásitos externos como los artrópodos, y aquí entran las garrapatas, chinches, pulgas, etc. Bien, después de estas definiciones vamos a volver a mencionar el concepto de toxicidad selectiva. Como viene en sus apuntes, dice que la eficacia de los agentes antimicrobianos, es decir, de los antibióticos, se basa en su selectividad para actuar sobre blancos, sobre dianas específicas que solamente se encuentran en el microorganismo invasor, es decir, en el microorganismo infeccioso. O bien estos blancos son más importantes en el microorganismo invasor que en los humanos. A esto se refiere la toxicidad selectiva. Los antibióticos están diseñados para unirse
a un sitio importante en el microorganismo invasor de manera de llevar a cabo una acción bactericida, una acción para eliminar el microorganismo invasor. Pero ese blanco solamente se debe encontrar en el microorganismo invasor y no en el humano, porque si no también nos haría daño a nosotros y el antibiótico no sería eficaz. El concepto de toxicidad selectiva es una condición sine qua non para todos los antibióticos. Para que sea eficaz, tiene que tener un blanco en el microorganismo invasor para hacerle daño, pero no hacerle daño a nuestras propias células. Espero que haya quedado claro este concepto de toxicidad selectiva. Los antibióticos son selectivos porque son tóxicos para el microorganismo patógeno, para el microorganismo invasor, para el microorganismo infeccioso, pero son inofensivos para el ser humano o para el animal en donde queramos curar una infección. Y por último tenemos el concepto de resistencia cruzada. Bueno, la resistencia cruzada, según la definición, es cuando un microorganismo que se ha hecho resistente a un fármaco que estamos administrando para combatirlos y ese microorganismo se vuelve resistente a varios otros antibióticos a los cuales todavía no ha sido expuesto. Vamos a suponer lo siguiente, que estamos tratando una infección con fármacos del tipo de las penicilinas. Y después de 4 o 5 días vemos que en un principio funciona bien el antibiótico, van disminuyendo los síntomas y signos de la intoxicación. Perdón un momento, vamos a tomar agua porque se me está secando la garganta. Entonces, después de 2 o 3 días de tratamiento con penicilinas, con fármacos de los tipos de las penicilinas, disminuyen los signos de la infección, disminuye la fiebre, disminuye alguna inflamación, pero al cuarto o quinto día vuelven a aumentar los signos. ¿Qué ha pasado? Hemos eliminado un 80% de los microorganismos de las bacterias causantes de la infección, pero ha sobrevivido un 20% que al cabo de 4 días se ha ido multiplicando. Entonces tenemos una población de bacterias resistentes a los antibióticos que hemos utilizado, que son del tipo de las penicilinas, por ejemplo la ampicilina, la amoxicilina. Entonces hemos creado una población de bacterias resistentes a esos antibióticos. Ahora resulta que probamos otro antibiótico para tratar de volver a disminuir los signos y síntomas de la infección, pero no funcionan. Quiere decir que esas bacterias se han vuelto resistentes a otros antibióticos que aún no habían sido expuestos. O puede ser lo contrario, que con el antibiótico nuevo consigamos reducir otra vez la infección. Pero a eso se le llama resistencia cruzada. Es cuando un microorganismo que se ha hecho resistente a un fármaco que hemos empleado y hemos administrado para combatirlo, para eliminarlo, luego probamos otro antibiótico y resulta que es resistente a ese antibiótico nuevo sin haber estado nunca expuesto a ese antibiótico. Bien, vamos a ver ahora los mecanismos de acción de los antibióticos. Según su mecanismo de acción, los antibióticos se clasifican o se pueden agrupar en diferentes grupos, en diferentes tipos de mecanismos de acción. Por ejemplo, tenemos los inhibidores de la síntesis de la pared celular. Aquí vienen incluidos los primeros 2 grupos de fármacos que vamos a ver en esta última unidad 11, que son las penicilinas y las cefalosporinas. Estos antibióticos inhiben la síntesis de la pared celular bacteriana para hacerlas más vulnerables y que finalmente se detenga su crecimiento o simplemente mueran las bacterias. Estos fármacos, las penicilinas y las cefalosporinas, se unen a proteínas específicas de la pared celular que se llaman proteínas fijadoras de penicilina
para inhibir a una enzima que se llama enzima de transpeptidación, que es la que permite la formación de puentes cruzados entre las cadenas de péptido-glucano de la pared celular bacteriana. Y al no poderse formar la pared celular, las bacterias se vuelven más vulnerables y empiezan a morir. Entonces, estas son fármacos, las penicilinas y las cefaloporinas, que inhiben la síntesis de la pared celular bacteriana. Así también tenemos glucopéptidos, como la vancomicina, muy utilizada a veces como sustitutos de las penicilinas en los pacientes alérgicos a los beta-lactámicos. También tenemos aquí la bacitracina, la fosfomicina y la cicloserina, son todos antibióticos utilizados para inhibir la síntesis de la pared celular bacteriana. Otro mecanismo de acción que tienen los antibióticos para eliminar a las bacterias son los inhibidores de la permeabilidad de la membrana plasmática. Bueno, las bacterias, al igual que las células eucariontes, requieren de algunos insumos externos que pueden ser iones o pueden ser pequeñas moléculas para su supervivencia. Hay algunos fármacos como las polimixinas o los antifúngicos como la anfotericina B, que inhiben la entrada de algunos iones o moléculas fundamentales para la supervivencia de la bacteria. Entonces hay inhibidores de la permeabilidad de la membrana plasmática que también sirven para tener una acción bactericida. Después tenemos los inhibidores de la síntesis de proteínas bacterianas. Y aquí tenemos muchos grupos de fármacos. Entre ellos tenemos las tetraciclinas y los aminoglucósidos, que inhiben la síntesis de proteínas bacterianas de manera que conducen a la muerte de la bacteria al inhibir la síntesis de proteínas importantes para las bacterias. Las tetraciclinas, como la clortetraciclina, la aminociclina, la doxiciclina, y los aminoglucósidos como la gentamicina, la canamicina, la neomicina, todos tetraciclinas y aminoglucósidos inhiben la síntesis de proteínas bacterianas uniéndose a la subunidad 30S del ribosoma bacteriano. Aquí también tenemos como inhibidores de la síntesis de proteínas bacterianas al cloranfenicol, que es un fármaco que ya no se utiliza casi de manera sistémica, y a los macrólidos como la eritromicina, la claritromicina, la fluritromicina, la citromicina, que inhiben la síntesis de proteínas bacterianas al unirse de forma reversible a la subunidad 50S del ribosoma bacteriano. También tenemos como inhibidores de la síntesis de proteínas bacterianas a las lincosamidas, como la lincomicina y la clindamicina, que seguramente también habrán oído nombrar, también muy efectivas contra bacterias gram positivas, que muchas veces la clindamicina se utiliza como sustitutos de las penicilinas en los pacientes alérgicos a los beta-lactámicos. Después tenemos otro mecanismo de acción para eliminar a las bacterias que pueden tener los antibióticos, es aquellos que inhiben la síntesis de los ácidos nucleicos. Entre los antibióticos inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos tenemos las quinolonas y la rifampicina. Las quinolonas inhiben, quinolonas les voy a dar un nombre muy conocido. ¿Qué fármacos son las quinolonas? Tenemos la trovafloxacina, la muy famosa y que abusan de su utilización los médicos en el Seguro Social, el famoso ciprofloxacino o ciprofloxacina. Todos estos son quinolonas. ¿Qué es lo que hacen las quinolonas? Inhiben dos enzimas bacterianas muy importantes, la DNA girasa y la topoisomerasa 4, que son muy importantes para la síntesis del DNA bacteriano y la posterior replicación. Bueno, también tenemos inhibidores de las vías metabólicas bacterianas. Este es otro mecanismo de acción bactericida de los antibióticos, inhibir alguna vía metabólica, como por ejemplo tenemos las sulfonamidas y el trimetoprim. Habrán oído hablar del fármaco con nombre comercial Bactrim, que tiene trimetoprim con sulfametoxazol. Bueno, el sulfametoxazol es una sulfonamida, y el trimetoprim es un fármaco que también, y al igual que las sulfonamidas, inhiben la síntesis de ácido fólico bacteriano. Habíamos hablado hace un momento del concepto de toxicidad selectiva. Los seres humanos no
sintetizamos ácido fólico y debemos obtenerlo de fuentes externas. Las bacterias, hay algunas bacterias, no todas, algunas bacterias sintetizan su propio ácido fólico, que es fundamental para la síntesis de ácidos nucleicos, de algunas proteínas importantes, y estos fármacos inhiben la síntesis de ácido fólico bacteriano y por lo tanto matan a las bacterias que sintetizan ácido fólico. Obviamente estos fármacos le hacen daño a las bacterias que sintetizan ácido fólico, pero no nos hacen daño a los seres humanos porque nosotros no sintetizamos ácido fólico, sino que lo obtenemos de fuentes externas, ¿verdad? A través de la alimentación, vitaminas, etc. Y ahí está bien claro el concepto de toxicidad selectiva. Las sulfonamidas solamente son tóxicas para las bacterias, que son muchas, que sintetizan su propio ácido fólico, pero son inocuas para el ser humano y muchos animales, puesto que no sintetizamos ácido fólico y lo obtenemos de fuentes externas. Y por último, para terminar con esta unidad tan breve, pero muy descriptiva de conceptos, vamos a hablar de los mecanismos de resistencia de los microorganismos, de las bacterias, hacia los antibióticos. Es decir, esto no es resistencia de los seres humanos ni de los animales contra los antibióticos. Son los mecanismos de resistencia que tienen las bacterias para evitar los efectos dañinos, los efectos bactericidas de los antibióticos. ¿Qué es lo que hacen las bacterias para defenderse del ataque de los antibióticos que nosotros administramos a un ser humano que tiene una infección bacteriana? Vamos a ver que hay 5 mecanismos principales de resistencia bacteriana hacia los antibióticos, es decir, mecanismos de defensa que hacen las propias bacterias para defenderse de los antibióticos. Primero tenemos la destrucción o inactivación del antibiótico a través de enzimas bacterianas. Hay algunas bacterias que ante el ataque de los antibióticos sintetizan enzimas que destruyen, hidrolizan a los antibióticos. Y como ejemplos tenemos las cepas de bacterias productoras de beta-lactamasas. Las beta-lactamasas son enzimas bacterianas que rompen el anillo beta-lactámico de 2 grupos de antibióticos importantes. Las penicilinas tienen anillo beta-lactámico y las cefalosporinas también los tienen. Entonces las bacterias que producen beta-lactamasas van a destruir tanto las penicilinas como las cefalosporinas, que son sensibles a las beta-lactamasas, y los efectos de estos antibióticos en estas bacterias van a ser menores o bien van a ser nulos. Y también hay enzimas, por ejemplo, que modifican al antibiótico para que no sean efectivas. Por ejemplo, hay bacterias que modifican a los aminoglucósidos, como la gentamicina, lo modifican para que ya no pueda unirse a la subunidad 30S del ribosoma bacteriano e inhibir la síntesis de proteínas bacterianas. Y si no se inhibe la síntesis de proteínas bacterianas, esa bacteria va a sobrevivir porque va a sintetizar esas proteínas que necesita para su supervivencia. Entonces, el primer mecanismo importante es la destrucción o inactivación por hidrólisis enzimática del antibiótico por enzimas bacterianas o bien por enzimas que modifican al antibiótico para que ya no pueda unirse al sitio de unión de la bacteria para producir el daño en la bacteria. El segundo mecanismo se trata de resistencia de las bacterias a los antibióticos, en que ellas tratan de disminuir la concentración intrabacteriana del antibiótico al modificar la permeabilidad del fármaco, es decir, de alguna manera disminuir la permeabilidad de la membrana o de la pared celular bacteriana para que el antibiótico ya no pueda ingresar al interior de la bacteria para producir sus efectos dañinos sobre la bacteria. Esto puede producirse por mutaciones en el genoma de la bacteria, en el genoma bacteriano, que ya saben que tienen un solo cromosoma. Puede haber una alteración, una mutación que modifique las proteínas de transporte que hay en la membrana celular bacteriana o en la pared celular bacteriana para transportar el antibiótico al interior
de la bacteria. No es que la bacteria tenga sintetizadas proteínas de transporte de antibióticos, pero son proteínas de transporte de otras sustancias que necesita la bacteria para sobrevivir y que también lo comparten los antibióticos, aprovechan esa proteína de transporte para ingresar al interior de la bacteria. Entonces, si hay mutaciones en esas proteínas de transporte, por ejemplo, en el sitio de unión del antibiótico a la proteína de transporte, bueno, el antibiótico no podrá ingresar al interior de la célula bacteriana para alcanzar una concentración crítica efectiva para ser dañina para la bacteria. O bien, la bacteria también puede disminuir la concentración intracelular del antibiótico a través de bombas de transporte activo, bombas proteínicas que están en la membrana de la bacteria y que funcionan con gasto de energía. Hay un transporte dependiente de fuerza motriz de protones. Este transporte activo permite expulsar los antibióticos al exterior de la bacteria. Y ejemplo, hay bombas que expulsan a los macrólidos del tipo de la eritromicina y la claritromicina al exterior, bombas que bombean hacia el exterior a las tetraciclinas, bombas proteínicas bacterianas que bombean al exterior los aminoglucósidos como la gentamicina. Entonces, las bacterias muchas veces sintetizan bombas proteínicas para expulsar el antibiótico al exterior de la bacteria y así el antibiótico no puede alcanzar concentraciones críticas efectivas para matar a la bacteria. Otro mecanismo de resistencia a las bacterias es que pueden alterar el lugar sensible al fármaco, el lugar de unión al fármaco, el sitio de unión al fármaco, como por ejemplo alteraciones en determinadas enzimas. Vamos a por ejemplo, ya sabemos que las quinolonas actúan sobre la enzima topoisomerasa 4 y la DNA girasa. Bueno, puede ser que la bacteria sufra una mutación para hacer que esas enzimas salgan modificadas en alguna parte de su secuencia y se altere el sitio de unión de la quinolona. Entonces la quinolona ya no puede unirse a la enzima para inhibirla y se sintetiza el DNA y la bacteria sobrevive. O bien se puede alterar el sitio de unión en una proteína importante, como por ejemplo, ya dijimos que las penicilinas y las cefalosporinas para inhibir a la enzima de transpeptidación, que es la que permite la formación de la pared celular bacteriana, se tiene que unir a proteínas específicas en la pared celular, las proteínas fijadoras de penicilinas. Puede ser que la bacteria sufra una mutación, se altere el sitio de unión en las proteínas fijadoras de penicilinas y el antibiótico ya no se puede unir para inhibir a la enzima de transpeptidación. Y si no le inhibe, se sintetiza la pared celular, hay integridad de la pared celular y la bacteria sobrevive. O también se puede alterar incluso la capacidad de unión de algunos antibióticos en los ribosomas. Habíamos dicho que los macrólidos y el cloranfenicol se unen a la subunidad 50S ribosomal para inhibir la síntesis de proteínas y que las tetraciclinas y los aminoglucósidos como la gentamicina y la canamicina se unen a la subunidad 30S del ribosoma para inhibir también la síntesis de proteínas. Recuerden que los ribosomas son mezclas de proteínas con RNA y también tienen sitios de unión para los antibióticos. Si la bacteria sufre una mutación en su genoma que modifica ese sitio de unión de la proteína en el ribosoma, el antibiótico no podrá unirse al ribosoma y no podrá inhibir la síntesis de proteínas, y si la bacteria sintetiza normalmente sus proteínas va a poder sobrevivir a la acción del antibiótico. Después tenemos otro mecanismo de resistencia de las bacterias hacia los antibióticos, es el desarrollo de vías metabólicas alternativas, es decir, que la bacteria va a desarrollar una vía metabólica distinta que va a evitar la reacción que es inhibida por el antibiótico. Aquí vamos a poner el ejemplo de las sulfonamidas, que dijimos que inhiben a las enzimas que intervienen en la síntesis de ácido fólico. Bueno, vamos a suponer entonces que la bacteria sintetiza otras enzimas diferentes, también capaces de sintetizar ácido fólico a través de otro sustrato, o bien la enzima tiene una estructura distinta a la cual ya no pueden inhibir las sulfonamidas. En ese caso, la bacteria va a sintetizar ácido fólico y va a sobrevivir a las acciones de las sulfonamidas. Y por último, como último mecanismo de resistencia
de las bacterias a los antibióticos, tenemos el surgimiento de microorganismos resistentes por transformaciones genéticas. Las transformaciones genéticas se pueden dar por dos tipos de transferencia de material genético. Los cambios en el genotipo, en el genoma de una bacteria, pueden ser sin la llegada de material genético extraño o externo, como por ejemplo las mutaciones propias de una bacteria en su genoma bacteriano, que va a cambiar una enzima, que va a cambiar una proteína, que le va a permitir sobrevivir a la acción de un antibiótico por mutaciones propias en su propio genoma. O bien esa resistencia se puede adquirir con material genético externo, extraño, y aquí se da a través de tres procesos de transferencia de material genético entre bacterias, que puede ser la transformación, que es cuando, por ejemplo, cultivamos en un volumen pequeño una alta concentración de bacterias, están muy apretaditas ahí, con muy poco líquido que las separe, y ahí puede haber una transferencia de bacteria a otra, a eso se le llama transformación, cuando hay una absorción directa, una incorporación en el material genético de la bacteria adyacente y una expresión de ese trozo de material genético nuevo en la bacteria. Es una transferencia de una bacteria a otra a través del paso de la membrana bacteriana, que se incorpora en el material genético de la bacteria receptora, y esa bacteria receptora va a expresar una nueva proteína que le va a permitir sobrevivir al antibiótico. O bien puede ser por transducción. ¿Qué es la transducción? No hay que confundir con traducción, porque la traducción traducción se refiere a traducir el mensaje que hay en el RNA, que son tripletes, codones de bases, tripletes de bases, que cada triplete de bases es un codón y codifica para un aminoácido. Eso es una traducción de un mensaje en el RNA mensajero en una proteína. Eso es traducción. Transducción se refiere al proceso mediante el cual el DNA es transferido de una bacteria a otra mediante la acción de un virus, que generalmente estos virus que producen esta transferencia de material genético de una bacteria a otra se les llama bacteriófagos. Esa es la transducción, el proceso mediante el cual el material genético, el DNA, es transferido de una bacteria a otra mediante la acción de un virus. Y así una bacteria, por transducción, puede adquirir resistencia a un antibiótico a través de un virus que trae el material genético de otra bacteria resistente. Y finalmente tenemos la conjugación, que la conjugación, ustedes saben que las bacterias no tienen sexo, pero si hay un tipo de reproducción parasexual. Recuerden el ejemplo de Escherichia coli, en donde las bacterias tienen microvellosidades en toda la superficie de su membrana, y esas microvellosidades en dos bacterias que están muy pegadas, muy adyacentes, pueden crecer para formar lo que se llama un puente de conjugación. Este puente de conjugación, formado por el pili, que son las microvellosidades, puede permitir el paso de material genético de una bacteria a otra. ¿Cómo se lleva a cabo? Bueno, hay enzimas DNAsas que rompen uno de los dos cromosomas circulares de una de las dos bacterias, que sería la bacteria donadora. Se rompe el DNA circular, se desenrolla y una porción de ese DNA desenrollado pasa a la bacteria receptora y se incorpora en el genoma circular de la bacteria receptora, y esa bacteria puede adquirir la capacidad de sintetizar una proteína que le permite supervivir ante el ataque de un antibiótico. Entonces, esos son los microorganismos resistentes por transformaciones genéticas, que pueden ser por mutaciones propias, sin material genético externo, o bien con material genético externo, que puede ser por transformación, por transducción o por conjugación. Muy bien, compañeros. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.